Perdón. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, amado Allá. hermano, no hay problema. La redención, la que habíamos visto la semana pasada, ¿qué era la redención? Bueno, la redención dijimos que era o que representa la obra de la cruz de Cristo desde el punto de vista del precio que hubo que pagar para rescatar al hombre. ¿Y rescatarlo de dónde? Bueno, de la esclavitud del pecado. Esto es como si cada uno de nosotros se pusiera alrededor de la cruz de Cristo y empezara a mirarlo de diferentes puntos. Y ahí va a encontrar toda la plenitud, todo lo que el Señor hizo en aquella cruz, que muchas veces lo único que decimos que Él murió para darnos la salvación. Ciertamente es una gran verdad, pero también involucra más, hay más cosas y que enriquecen mucho nuestra, nuestra visión hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Redentor. Hoy día vamos a ver lo que es la expiación. ¿Qué es la expiación? Bueno, la expiación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la culpabilidad del pecador, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nosotros hay pecado, en nosotros hay maldad. Por eso la expiación va mirando hacia el pecado que hay en nosotros. Recordemos que la vez anterior miraba hacia el pecador, la esclavitud. Bueno, ahora esta expiación mira y tiene como propósito el pecado. El primer texto que vamos a leer lo encontramos en Efesios 2:13. Yo se los voy a ir mostrando, así que para que no perdamos tiempo, a lo mejor después si ustedes quieren anotarlo lo pueden hacer. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, aquí está hablando del Señor Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La expiación afirma la existencia del pecado. La expiación nos muestra que existe el pecado. La expiación nos muestra que en nosotros está ese germen que nos hizo esclavo de Satanás y esclavo y lejos de Dios. Y tiene como propósito la expiación destruirlo. Ese es el primer propósito que tiene la expiación. Tiene por objeto al pecado. Cuando el Señor Jesucristo expió, lo que está diciendo y lo que estaba haciendo el Señor, estaba mirando nuestra maldad, nuestro pecado. La redención tiene por propósito al pecador. Quiero que eso lo podamos tener, diferenciar, ya para que no las confundamos. La redención es al pecador y la expiación al pecado. La expiación es la obra por la cual el pecado fue borrado. O sea, ese es el motivo por lo que nosotros podemos decir que somos santos, porque Dios en el Señor Jesucristo borró nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito de la expiación? ¿Cuál es el propósito de por qué el Señor expió nuestro pecado? Bueno, el propósito de él es unir al hombre pecador con el Dios Santo. Nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad, porque así como el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo,
Porque si él entraba, ¿qué es lo que pasaba con él? Él moría en forma instantánea. Es eso lo que a nosotros nos separa de Dios. Es eso lo que a nosotros nos impedía el que hoy día en las oraciones pudiésemos entrar a la presencia del Señor, a la presencia del Dios Padre y decirle Padre. ¿Por qué? Porque en su santidad, con nuestra maldad, no había comunión. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo, cuando murió, Él sacó ese pecado que nos separaba de Dios. Y es por eso que también vemos en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles hablaban sobre los santos que se reunían en tal lugar. Cierto que casi todo, al menos las cartas de Pablo, todas empiezan casi de esa forma. A los santos, o saludo a los santos, o a los que estaban, él por eso lo expresa de esa forma. ¿Por qué? Porque la expiación cubrió, apartó, borró de la presencia de Dios el pecado. ¿Para qué? Bueno, para que ya no sea una barrera de comunión. Como decía, ya no hay una barrera que me impide en que yo pueda acercarme a Dios libremente. De modo que la cruz es un hecho ordenado por Dios para destruir el pecado. No es un hecho, la cruz de Cristo, no es un hecho que nosotros le hayamos pedido a Dios, sino que Él puso en su corazón el deseo de cubrir ese impedimento que nos hacía estar lejos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios preveía de los símbolos, ¿ya? De lo que sucedería también en la cruz del Calvario. Sobre todo si leemos, y yo se los dejo como tarea, en Levíticos capítulo 16, ahí vamos a ver todo el ritual que se hacía o que hacía el sumo sacerdote para poder borrar aquel pecado que en ese momento estaba en el pueblo. Y vamos a ver que también en ese mismo pasaje destaca el significado de estas verdades eternas. Los sacrificios, cualquiera que hubiera en el Antiguo Testamento, e incluso el sacrificio de nuestro Señor, incluían tres pasos. Tres pasos. El primero, ya, es confesión del pecado. Sabemos que cualquier persona que quiera aceptar a Jesucristo tiene que confesar sus pecados, su maldad. La expiación también subraya que la ley tiene que ser cumplida y no podía ser dejada de lado. Si no, recordemos que el Señor, cuando vino a la tierra, no vino a abolir la ley, sino más bien vino a cumplirla. ¿Ya? Y es el único que pudo cumplirla a cabalidad. Es el único que la ley no le pudo acusar de pecado. A nosotros la ley nos acusa de pecado. ¿Ya? Así que eso mismo a nosotros nos impedía entrar al Señor. Ese pecado tenía que ser quitado y también requería de una víctima inocente. Tenía que ocupar el lugar del culpable. Este concepto de ocupar el lugar del culpable también lo vamos a ver en lo que es la sustitución más adelante, quizá otro día. ¿Ya? En el gran día de la expiación, el sumo sacerdote, estoy hablando de lo que hacía el pueblo de Israel, traía un animal y él ponía su mano o sus manos sobre él y confesaba el pecado suyo y del pueblo. Este animalito tenía que ser sin mancha, no podía estar enfermo y no podía tener defecto. Aquí hay algo importante, hermanos, que debemos recalcar, que lo que hacía el sumo sacerdote no era colocar las manos como tocando aquel animal,
ni tocándolo así suavemente, sino que lo que está haciendo el concepto es que el sumo sacerdote se apoyaba sobre el animal y confesaba el pecado, y eso hacía que su maldad, su pecado, fuese transferido a aquel cordero que estaban sacrificando en aquel tiempo. Bueno, esto mismo, si lo trasladamos a la obra, a la cruz de Cristo, encontramos una lección preciosa, y eso lo describe el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 26, que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fijémoslo las características que él tenía con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primero, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, aquí Hebreos nos está haciendo una descripción del Señor Jesucristo magistral. Alguien que nadie podía cumplir y estaba haciendo como aquel cordero sin mancha que buscaban los israelitas para sacrificarlo. También en el mismo libro, en el capítulo 9, verso 14, dice, por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Aquí encontramos de nuevo que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Era necesario que aquel cordero, aquel sustituto, fuese y tuviese las características que leíamos en el versículo anterior: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Era necesario que hubiera en el sacrificio también dos cosas o tres cosas importantes. ¿Qué tenía que haber en aquel sacrificio? ¿Qué era importante para que aquel sacrificio fuese hecho una realidad o cumpliese lo que Dios había establecido? Primero, tenía que haber derramamiento de sangre, ¿cierto? La sangre era aplicada, el pecado era cubierto por la sangre. Eso es lo que está mostrando. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, Él borró nuestros pecados, Él quitó nuestra maldad. También era necesario, y es necesario, que en aquel sacrificio la culpa del pecador fuera transferida. ¿A quién? Hacia aquella víctima inocente que recibía la culpa del culpable. Nosotros somos o éramos los culpables y el Señor Jesucristo era el inocente, y Él fue el que recibió nuestra culpabilidad. Él también recibió nuestro pecado. También vemos que dice que Él se hizo pecado, ¿ya? También tiene que el sacrificio de Cristo es una obra expiatoria. ¿Por qué? Porque Él extingue el pecado de forma vicaria. ¿Qué significa vicaria? Bueno, en reemplazo del pecador. Eso es lo que está diciendo cuando se habla de la palabra vicaria, ¿ya? En reemplazo de alguien. Y Él fue el que ocupó nuestro lugar en aquel juicio que estaba sobre nosotros. Que eso lo vamos a ver en la otra, si el Señor así lo permite. En Isaías vamos a ver y leemos Isaías 53, que es un capítulo que todos los hermanos lo sabemos. Ya dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nosotros, y sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra enfermedad fue quitada. Aquello que nos separaba de Dios, aquello que nos impedía entrar al lugar que estaba Dios, a su presencia misma, era imposible que nosotros pudiésemos pagar nuestra culpa, era imposible que nosotros pudiésemos borrar nuestra maldad por algo que nosotros quisiéramos hacer. Y como Dios vio esa incapacidad en nosotros, y sabiendo que en nosotros no había nada que a Él le agradara, sino más bien su amor, su misericordia, su bondad, mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, lo mandó primero para redimirnos, pagar el precio de nuestro rescate. También Él derramó su sangre para que nuestros pecados fuesen borrados, para que nuestra maldad fuese quitada, para que nos presentara el Señor delante de su Padre como hombres redimidos santos. Sabemos que todavía en nuestro cuerpo hay pecado porque estamos en un cuerpo de pecado. Pero vamos a ser santos, por decirlo de una forma, en forma completa cuando venga el Señor, cuando nuestros cuerpos sean transformados y seamos semejantes al de Él. Pero mientras tanto, hoy día, Él con su sangre nos limpia y nos quita y nos borra el pecado que hay en nosotros. Por eso también, hermano, es importante que nosotros, cada vez que pequemos, debemos ir a la presencia de nuestro Señor y pedirle perdón, confesando nuestro pecado. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote santo, limpio, sin mancha, que derramó su sangre, no por él, porque él no necesitaba, sino que lo hizo por nosotros. ¿Qué significa expiar? Bueno, expiar es quitar, cubrir, borrar el pecado del culpable. ¿Ya? Redención es pagar el precio del esclavo. Expiar es borrar la maldad, el pecado que hay en el pecador. Ya, la otra palabra en la cual vamos a avanzar, que es la propiciación. Esta es una palabra que no muchos la entienden. Yo admito que cuando la escuchaba muchas veces, pensaba que era cualquier palabra y no le encontraba el significado. Y la propiciación, hermanos, tiene que ver algo fundamental dentro del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Ya, la propiciación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la satisfacción que Dios ha de recibir antes que pueda extender su misericordia a los hombres. En Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La expiación y la propiciación tratan lo mismo, ¿ya? Pero lo ven desde se consideran de puntos de vista diferentes. Como decía, la expiación tiene por propósito al pecado. Su propósito es destruirlo, borrarlo y extinguirlo. La propiciación tiene como sujeto a Dios. Su propósito es apaciguar la ira, el juicio que estaba sobre nosotros. La propiciación es que una persona que está airada y está ofendida, ya es propiciada o es apaciguada. En cambio que el pecado que pesa sobre la conciencia del ofensor, nosotros, es expiado. Ya creo que repito harto las palabras para que podamos asociarlas y podamos ir distinguiendo que expiación, redención y expiación mira hacia el hombre. La propiciación mira hacia Dios, ¿ya? En el sentido de que la propiciación mira a Dios para agotar o extinguir la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Siempre nosotros cuando predicamos hablamos de un juicio que caerá sobre aquellos que rechazan a Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, Él recibió aquel juicio para aquellos que se iban a salvar. Y con esto no estoy diciendo que la salvación no sea para todo el mundo, sino que el sacrificio, uno se hace dueño del sacrificio en el momento que lo acepta como Salvador. Y ahí es donde es liberado, donde es borrado su pecado y donde la ira de Dios es apaciguada. Pero sabemos que cuando el Señor nos venga a buscar, la puerta se va a cerrar, ya no habrá más salvación y aquellos que han muerto o aquellos que estén para el gran trono blanco, caerá el juicio de Dios sobre ellos por la eternidad. ¿Qué tiene que ver también la propiciación? Es importante que esto, cuando Dios habla de extinguir la ira, no debemos ignorar ya la ira, sino atendiendo plenamente a sus demandas. ¿Cuáles eran sus demandas? Bueno, que el hombre sea hombre santo, lo cual era imposible, lo cual era necesario que alguien derramase sangre. Decimos que la paga del pecado es muerte, y alguien murió. Ese era el juicio, el castigo que estaba de Dios sobre nosotros. Significa quitar la ira de Dios mediante una ofrenda, un sacrificio. En la propiciación hay 4 elementos que debemos considerar. Uno de ellos es, hay una ofensa que tiene que ser quitada, que tiene que ser reparada. Nosotros ofendimos a Dios por despreciarlo y por hacernos esclavos del pecado. En el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ofendieron a Dios. Le dijeron, ¿sabes qué? No me interesa tener comunión contigo. Más me interesa tener comunión con el pecado, hacerme esclavo del pecado. Por eso Dios es un Dios que se ofendió. Hay una persona ofendida que tiene que ser reconciliada. Dios fue ofendido cuando el hombre prefirió
o cuando el hombre le dio vuelta la espalda a Dios, cuando los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí, hermano, es que nosotros ofendimos a Dios. Hay una persona ofensora que es culpable, nosotros, ¿ya? Que ofendimos a nuestro Creador, al Dios vivo, siguiendo a Satanás. Y tiene que haber un sacrificio para expiar la ofensa. Era necesario apaciguar la ira de Dios. Hay una ofensa que tiene que ser quitada, esa ofensa es de nosotros. Hay una persona que fue ofendida, que es Dios. Hay una persona ofensora, que fuimos nosotros, y a través de eso tiene que haber un sacrificio para borrar, expiar el pecado y también apaciguar la ira de Dios. El sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que expiar sus pecados, confesándolos primeramente, poniéndolos sobre aquel cordero, y luego podía entrar al lugar santísimo, lo cual hacía una vez al año, llevando el pecado de toda la nación. Entraba con sangre ajena, pues un animal había sido sacrificado. Aquí, hermanos, hay una imagen que es el arca del pacto. ¿Ya? Este arca del pacto tiene que ver mucho con la propiciación. El sumo sacerdote tomaba esta sangre que era derramada de aquel cordero, en el cual primero él confesaba su pecado y el pecado del pueblo, tomaba esta sangre, atravesaba el velo y ofrecía esa sangre a Dios. ¿Dios aceptaba aquella ofrenda o no? Entonces el sumo sacerdote, cuando la aceptaba, aquí el sumo sacerdote, ante la presencia de todo el pueblo congregado, salía y el pueblo conocía que sus pecados habían sido expiados y cubiertos por otro año más. Recordemos que esto lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 25. ¿Ya? Ese era el ritual que ellos hacían. Las escrituras también nos dicen algo más sobre esto. Dicen que habían dos querubines, ahí ustedes los pueden ver, dos querubines, mirando hacia dónde, mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio era la cubierta de oro, la cual estaba sobre el arca del pacto, debajo del propiciatorio estaba la ley de Dios, estaba aquella ley que Dios le mandó a Moisés que escribiese, y esta ley es la que nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra distancia con Dios. Debajo de este propiciatorio, como decía, estaba aquella ley. Y el sacerdote lo que hacía, cuando entraba con aquella sangre, la colocaba o la derramaba sobre el propiciatorio. ¿Ya? Una vez al año. ¿Ya? Y cuando el sacerdote salía, ¿ya? Le estaba diciendo al pueblo que aquella ofrenda, aquel sacrificio, había sido encontrado o Dios estaba satisfecho de aquel sacrificio. Anunciaba que la ley de Dios había sido honrada y anunciaba que el pueblo estaba perdonado por un año. Eso es lo que hacía una vez al año el sumo sacerdote para poder apaciguar la ira de Dios. En Éxodo capítulo 25, verso 22 dice: y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estaba la misma presencia de Dios en aquel lugar santísimo. Recordemos, y quizás el ritual que había que hacer cuando los levitas tenían que armar aquel tabernáculo, y después que lo armaban, ahí bajaba la presencia de Dios al lugar santísimo, y antes de desarmarlo, salía la presencia de Dios, y ahí podían desarmarlo. Bueno, cuando el sacrificio, aquel propiciatorio, estaba ahí, estaba la presencia del Señor. Era el lugar supremo de manifestación de la gracia de Dios. En la actualidad, debido a que Jesús, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, ha hecho una vez y para siempre aquel sacrificio. Recordemos que el Señor, los israelitas lo hacían una vez al año. Bueno, pero nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo una vez y para siempre. No es necesario que Él muera todos los años. ¿Por qué? Porque aquel sacrificio fue agradable delante de Dios, fue aquello que permitió que la ira de Dios se apaciguara sobre aquellos que han recibido a su Hijo como Salvador y Señor. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya podemos entrar nosotros a la presencia de nuestro Padre. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y hoy día nosotros no somos sumo sacerdote, pues tenemos un sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, apartado del mal, el cual nos abrió las puertas. Recordemos que cuando Él murió en la cruz, ¿qué pasó con la cortina del templo? Se rasgó desde arriba abajo, dejándonos la entrada al lugar santísimo. ¿Qué significa la propiciación? Significa, bueno, apaciguar la ira de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Cada vez que yo doy estas meditaciones, estos ministerios, hermano, me enriquezco tanto, porque si ustedes, hemos visto tres conceptos, y cada día que uno los ve, debiera amar más al Señor Jesús, porque primero Él nos rescató a través del pago de su sangre que Dios establecía. No solamente nos sacó de la esclavitud, sino que también cubrió o borró toda nuestra maldad, la quitó. Es como decir que siempre se me viene a la mente, quizás los que somos padres, es cuando vemos a nuestros hijos chiquititos, embarrados, sucios, y lo tomamos, lo llevamos, le sacamos toda esa ropa sucia, lo bañamos y le ponemos vestiduras nuevas, limpias. Creo que aquí, hermanos, en estos dos, digamos, la redención y la expiación, encontramos en la parábola del hijo pródigo, pero calcada. Ahí vemos estas dos cualidades. Y aparte de eso, aparte de habernos hecho nuevas criaturas,
Él nos lleva a aquel que estaba molesto, enojado con nosotros, aquel que su ira estaba sobre nosotros. Y Él le dice, Padre, pongo mi sangre para apaciguar tu ira, para quitarla de aquellos que he redimido. Apaciguar la ira. El Señor apaciguó la ira de su Padre a través de su sacrificio. Qué hermoso es, hermano, que podamos mirar hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Señor, que su obra redentora no es solamente que nos dio la salvación, sino que nos hizo nuevas criaturas, nos hizo hijos de Dios, nos abrió la puerta para poder entrar a la misma presencia del Padre. Quisiera que, bueno, vamos a llegar hasta aquí por la hora, ya no alcanzamos a hacer otro, y poder, hermanos, contemplar la hermosura del sacrificio de nuestro Señor, la hermosura de su amor, y no es algo que nosotros le hayamos pedido a Dios, sino que Él en su amor, en su bondad, nos dio con el sacrificio de su Hijo, de lo más preciado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue el que ocupó el lugar de hombres indignos y mujeres indignas de estar en la presencia de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Oswaldo. Puede orar, hermano. Termine con una oración. Adelante. Amado Dios y Padre eterno, es tan maravilloso saber que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que tú te despojaste de lo más hermoso y lo mandaste a este mundo a cumplir aquella obra que tú planeaste desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos, para limpiarnos y para quitar aquella ira que estaba sobre nosotros y la pusiste en tu Hijo. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a admirar cada día más la obra y la persona de nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que en tu misericordia tú nos des entendimiento, que tú nos des claridad para poder predicar el Evangelio, para poder predicar aquellas buenas nuevas de salvación. Te damos las gracias, Padre, por esta reunión y te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Y lo hacemos todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por esta invitación. Y bueno, sabemos que quedan 6 más. Hay muchas